Y le doy la bienvenida a Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. ¿Cómo estás? Y Hugo Rojas, consultor de gestión de agua y doctorante en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Un tema fundamental, porque dice un adagio en el campo que con el hambre del pueblo no se juega. Luis Eduardo, pero parece que nosotros no entendemos, o sea, seguimos desperdiciando mucha agua en el campo, esperando que lleguen las lluvias, sembrando por temporal, o sea, ¿estamos atrasadones en ese aspecto o no? Definitivamente, Alberto, la verdad es que el campo tiene sed. Y a pesar de que estamos viendo los temas meteorológicos en este momento que han traído afortunadamente agua, vamos a seguir teniendo sed. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos haciendo el aprovechamiento adecuado y eficiente del agua. Nuestro país tiene 74-75% de la superficie agrícola dedicada al temporal. Esto es que llueva bien, que no llueva mucho porque entonces se inunda, que no llueva poco porque no salen las cosechas, y el otro restante 26% aproximadamente, pues de riego, y también no necesariamente de riego muy eficiente. Ahí está la clave y creemos que de alguna manera las políticas públicas deberán entrar a apoyar el desarrollo para hacer un uso eficiente del agua, por un lado en materia agrícola. Porque con el cambio climático, Hugo Rojas, pues ya no podemos sembrar con ese estilo, con esa dinámica, esperando, no, es que en esta época ya sabemos que llueve y ahí nuestros sembradíos se fortalecen. O sea, ¿dónde estamos, Hugo Rojas? Es una situación que le ocurre como al resto de los subsectores de agua, Alberto. Un saludo a todo tu auditorio, un saludo a Eduardo, con quien comparto esta mesa. Todos los eventos hidrometeorológicos, todos los eventos que se suponen atípicos, como son esta concentración de lluvias en muy pocos días, en muy pocos meses, esta sequía prolongada, estos fenómenos como los huracanes, los ciclones que llegan con mucha fuerza, que se fortalecen muy rápido, pues dejan de ser ya eventos atípicos para convertirse en eventos naturales, pudiéramos decir ya normales cada año. Entonces, pues llegamos tarde, puesto que todo lo que dejamos de hacer en las décadas anteriores, ahora hay que sumar la necesidad por esta resiliencia ante este tipo de eventos en los cuales ya no dependen de nosotros, pero que se suman sin duda y que nos agarran mal parados precisamente por no haber previsto que todas estas situaciones se podían dar. El cambio climático, como tú bien señalas, no es algo que estemos apenas escuchando en el año 2023, claro. 2024, ya se venía anunciando en los últimos años del siglo pasado, y aún así dejamos de hacer muchas cosas, de manera que ahora pues pudiéramos decir que se suma el hambre con las ganas de comer. Exactamente, es que no es posible. Luis Eduardo, tú nos hablas entonces, 25% de los sembradíos en el país son con sistemas de riego, pero no muy buenos. ¿Por qué dices que no son muy buenos? Bueno, porque la verdad es que los agricultores que tienen recursos, que están exportando, que están produciendo cultivos de alto rendimiento, hacen inversiones importantes en los sistemas de riego, que son sistemas de riego presurizados por goteo, por microaspersión, por aspersión, pero tenemos otros sistemas de riego que son riego rodado, que bien lo menciona Hugo, en el sentido de un mal aprovechamiento de esa agua. El riego rodado tiene una pérdida impresionante, en algunas zonas puede pasar arriba del 70% del agua que se conduce por ese pequeño canal, por ese surco, pues se desperdicia, no llega precisamente al propósito que es para la producción de alimentos. Y quiero destacar que de alguna manera tenemos que trabajar mucho en esta conciencia, porque ya esos productores que han estado creciendo en tecnología de riego, pues han notado los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Mayor seguridad en la producción, en los rendimientos, incremento en la productividad del campo y por lo tanto un mayor recurso de ese negocio que es la agricultura como tal. Así es que estos agricultores lo han hecho, pero pues por sus pistolas han aprendido, han invertido y han logrado. Pero faltan 19 millones de hectáreas que son de temporal, que sí es una buena superficie, y son más o menos unas 2.5 millones de hectáreas que son de riego, pero de riego de muy mala calidad, muy ineficiente. Hay que trabajar mucho en eso.
Y déjame decirles que hay países que tienen ya años trabajando en la eficiencia del agua. Vemos el caso de China con este megaproyecto del acueducto de 1,400 kilómetros que va de una región de China hacia el norte, precisamente del río Yangtze, para poder beneficiar a más de 150 millones de personas, porque saben de la ventaja de tener agua y agua eficientemente distribuida. Tenemos casos en Emiratos Árabes también, con buen trabajo, y en México todavía seguimos pensando que San Juan nos va a traer las aguas y llega. Y el dios Tlaloc y el dios Chac, no puede ser posible. Hugo Rojas, a ver, entonces está la situación en Estados Unidos. El campo está subsidiado. O sea, con el agua no se juega para el gobierno de Estados Unidos, pues de ahí comen, de ahí se alimentan, de ahí sobreviven. Aquí, ¿cómo estamos? Un gobierno que dice que es estatista y que está en contra del neoliberalismo, pero ¿realmente están apoyando a los productores o los productores lo están haciendo solos? No, mira, lo que hay que decir es que recordarás que uno de los grandes discursos cuando se crea el Tratado de Libre Comercio en 1994, cuando se pone en marcha, era precisamente el que no hubiera esta serie ellos llamaban, y se comenta en el comercio internacional, esta serie de fricciones o de cosas que no deberían de permitirse, como son los subsidios al campo, puesto que se comentaba que esto tendría efectos de una competencia desleal entre países. Sin embargo, Estados Unidos nunca lo ha dejado de hacer, como tú bien dices. Y sin embargo, para México, a partir de este periodo, claro que hubo una disminución de los apoyos al campo, del apoyo a los productores, porque se asumía que estábamos infringiendo algunas reglas del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, pues hoy por hoy, Estados Unidos es el país que más subsidia a sus productores y México pues se ha quedado atrás, dejando a que las unidades de riego, dejando que los pequeños productores puedan mejorar con sus propias herramientas. El tema es que hoy tenemos otro tema, otro punto que debemos no perder de vista, ahora que te refieres a Estados Unidos, y es el Tratado de Aguas de 1944, el cual pues nos obliga a entregar cierta cantidad de agua de nuestros recursos que pasan por los ríos que compartimos con Estados Unidos y que se tienen que entregar cierta cantidad de Estados Unidos y otra nos quedamos a nosotros. Cabe señalar que este tratado es muy ventajoso para México. Se hizo en un momento, en una coyuntura en la cual estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. México era un gran aliado para su producción, para sus intereses. Y entonces pues hubo mucha mano blandita en este tratado. Hoy México lleva varios años incumpliendo, hoy de hecho este mes ya Estados Unidos ha puesto algunas alertas al decir México está incumpliendo, y porque principalmente esta agua que se utiliza para el sur de Estados Unidos va precisamente para el riego de su producción, y es algo que no van a dejar de hacer, es algo que van a pelear, y lo peor que pudiera ocurrir es que entráramos a una renegociación de este tratado que, te repito, es muy ventajoso todavía para México, muy favorable, no quiero decir ventajoso mal, sino favorable, y una renegociación seguramente nos pondría en una situación más complicada. Pero ¿cómo están nuestros políticos, nuestros legisladores, buscando el voto popular a los jueces, magistrados y ministros, en vez de que estuvieran dedicados a esta discusión? Eduardo, Hugo Rojas, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema que está muy interesante. Volvemos. Nuestro tema, apuesta por el agua, Así que regresamos con nuestro tema, apuestas por el agua. Eduardo González, Hugo Rojas, o sea, hay una indolencia terrible de las autoridades. Ya vemos esto desde hace 4 meses denunciándose, que no se hagan, por ahí hay ductos que están siendo picados y que se están yendo al drenaje, pero dicen que tienen otros datos. Eduardo, voy contigo entonces sobre el asunto del agua. Deberían estar. Bueno, pues mira, la verdad esto. es que. Sí, adelante. Sí, no, mira, Alberto, la verdad es que esto que acaban de pasar en tu noticiero con respecto al agua con diésel o con algún combustible, pues muestra también otro tema que vale la pena señalar, que es que en este país tenemos alrededor de 4,300 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, 4,300, de las cuales están funcionando prácticamente el 60%.
y la eficiencia de ese 60% es muy inferior al 50%. ¿Qué quiere decir? Que no hacemos un verdadero tratamiento de aguas, que también sería un tema importante, porque no solo es captarla, distribuirla, sino tratar también el agua que usamos en las zonas urbanas. Y para ello un ejemplo muy claro es las plantas potabilizadoras de agua. Se supone que la ley establece, la Constitución establece que tenemos derecho a agua potable. Pues díganme cuál llave tiene agua potable verdaderamente, porque en la Ciudad de México se dice que hay 50 plantas potabilizadoras, de las cuales creo que muy pocas realmente, muy pocas realmente tienen agua potable. Sí, quién se atreve, Hugo Rojas, a tomar agua de la llave? Cuando viene, pues quién sabe con cuántos materiales que pueden poner en riesgo la vida. Sí, 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 sin duda. Es un tema, como comentábamos, Alberto, muy complejo que tiene que ver entre todos los subsectores de agua, el sector campo, el sector industrial, el sector público urbano. Y no entendemos que este es un sistema en el cual todos participamos. El ciclo natural de agua se ve afectado por el ciclo urbano, por los ciclos económicos, y lo que hagamos en uno de ellos afecta a los otros. Tú comentabas bien, el 76% del agua a nivel nacional se utiliza en el campo. No es muy diferente a otros sectores en el mundo, a otros países, perdón, del mundo. El problema es esta grave ineficiencia con la cual se plantan. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Pues que lo que va a ocurrir es que, primero, no podemos pensar hoy por hoy en intercambiar agua del campo por las ciudades, que tanta falta hace, porque pues el campo tendría que tener esta mejora en su eficiencia. Entonces, ese es un tema que inhibe la resiliencia. Y el otro tema que seguramente va a ser importante en las próximas décadas, pues es la seguridad alimentaria. Es decir, cuando los ciclos de cultivo de algunos estados, de algunas ciudades no se puedan llevar a cabo, entonces pues vamos a tener problemas en el encarecimiento de los precios de estos productos, vamos a necesitar importar más productos con un precio, por supuesto, todavía mucho mayor, vamos a tener problemas y conflictos sociales por el desempleo de estas zonas agrícolas, y las ciudades pues comenzarán también a perder. Entonces vemos pues cómo de esta forma lo que hagamos en una parte en las ciudades afecta al campo y viceversa, y es algo que no podemos dejar ya pasar para otro momento. Creo que es un buen momento en esta administración que entra para que retomen esta importancia del agua que una vez tuvo, y pues que se ponga manos a la obra, ¿no? Claro, y es que a pesar de la ineptitud de nuestros gobiernos, la naturaleza es generosa con este país y viene y nos traen agua, pero tarde o temprano nos vamos a ver en serios problemas. Eduardo González, Hugo Rojas, vamos a hacer una pequeña pausa, la última de 2 minutos, y volvemos con este tema. Apuesta por el agua en el campo. Estamos en Mega Noticias, volvemos. El agua en el campo. Luis Eduardo, entonces, vamos a tratar de entender cómo se podría solucionar esto. Es con dinero, es con recursos. Hay mucha crítica del gobierno actual de que los aguacateros son grandes productores, son iniciativa privada y entonces están acabando con el agua de la región, pero pues no dicen nada de cuando entran casi 13,000 millones de dólares en venta de este producto proveniente de los Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer, Luis Eduardo, para mejorar esto? Bueno, lo primero y muy importante es considerar que el agua es economía. El agua es producción, el agua es alimentación, es mano de obra, es generación de divisas, para eso es el agua. Déjenme ponerles un caso muy claro que bien lo estamos analizando, el caso de Sinaloa. Sinaloa consume el 10.6% del volumen hídrico del país, pero también produce esta enorme cantidad de recursos de divisas, de exportación y de mano de obra de hortalizas y de frutas. Sonora tiene más o menos el 8% del consumo. Ahí tenemos el trigo, una parte muy importante de producción. El granero de México estaba considerado en Sonora y se requiere, por los climas que tenemos, pues afortunadamente alta temperatura para mejorar la producción, pero con agua. Veracruz 6.7%, y así cada uno de los estados tiene un consumo de agua, pero esos estados también son productores. Y déjame poner el ejemplo de Michoacán, 6.3%. Pero resulta ser que del consumo hídrico, el aguacate prácticamente no pinta. Le echaron la culpa de que se secó el lago de Pátzcuaro y el lago de no sé qué al aguacate. No, hombre, eso es un tema nada más de mitos y de gente que anda alborotando.
los aguacateros están muy interesados en la producción de aguacate, pero también con sistemas de riego, porque necesitan controlar perfectamente la humedad para aumentar sus rendimientos. Están trabajando con sistemas de microaspersión. Hay inversiones millonarias en ese sentido. Todas las berries que vemos en el país son estrictamente de sistemas de riego por goteo. Ahí no hay arrastre, ahí no hay nada de eso, se echaría a perder la cosecha. Entonces, las producciones agrícolas más importantes del país están con sistemas tecnificados. ¿Qué tenemos que hacer? Queremos crecer, tecnificamos el campo también en los sistemas de riego. Los sistemas de conducción, los canales descubiertos, es una enorme pérdida de agua que tenemos que buscar cómo atraer. Y por otro lado, y por último punto, es que los sistemas de producción también deben tener la capacidad de capturar agua o retener agua. Este país necesita trabajar con labranza de conservación cero labranza, para poder evitar la evaporación del agua y poder administrar el agua que se necesita para los cultivos. Hay alternativas, pero hay que trabajar ya urgentemente. Bien lo menciona Hugo también. Sí. A nivel internacional se habla del 70% del agua se utiliza para el campo. Bueno, pues en México parece que estamos desperdiciando como el 70% en sistemas de riego obsoletos. Oye, pero esto que nos acabas de decir, Luis Eduardo, pues realmente no somos expertos en el asunto, pero es un gran mito entonces de que el aguacate absorbe millones y millones de litros y está secando toda el área de Michoacán. Eso es un mito. Pues es que no es el aguacate, también es cierto que hay que ver, no es el aguacate que se lleva el agua. A ver, hay que ver precisamente los sistemas de producción, los bosques alrededor, la tala impresionante que ha habido, no solo para aguacate, déjenme decirles, hay una tala clandestina y no solo en Michoacán, en todo el país. Eso va a restar captación de agua, eso resta la infiltración del agua a los mantos acuíferos, esto provoca escorrentías con lodo y ese lodo asolva y cuando asolva baja la capacidad de las presas en cuanto a captación. Es un tema muy grande que bien vale la pena ponerle atención. Exactamente. Hugo Rojas, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que presionar al gobierno federal, a los legisladores, a que dejen esas discusiones que de nada sirven, del Poder Judicial y de la reelección, todas esas tonterías, y que se pongan a trabajar en el tema presupuestal. O sea, se requiere que le metan dinero al campo, al riego en el campo, para que esto se mejore. Sí, bueno, sin duda hay un tema presupuestal importante, pero hay un tema todavía quizá más importante, Alberto, que tiene que ver con el modelo de gestión de todo el agua a nivel país. Ya lo comentaba Eduardo, no solamente es economía el agua, sino es sociedad y es naturaleza también. Y parece que hoy solamente estamos pensando pues en qué pasa con las ciudades, qué pasa con la cantidad de agua que se pierde, qué pasa cuando Nuevo León se queda sin agua, bueno, en Monterrey. Y sin embargo, lo que hace falta es que podamos definir que el agua que tiene México, que por cierto es, yo diría, suficiente para todas las actividades que realizamos como sociedad mexicana, siempre y cuando el modelo de gestión de distribución fuera justa, equitativa y sobre todo eficiente. El problema es que cuando tenemos este tipo de actividades económicas que tienen, por ejemplo, pues que tienen muchos beneficios en empleo, en entrada de divisas y lo demás, pues de pronto no identificamos que tiene mucho que ver con la sostenibilidad también de nosotros como país. Y entonces cuando las ciudades dejan de tener agua por una mala gestión de los gobiernos locales, pues entonces volteamos a ver quién tiene la culpa, volteamos a ver qué productor no deja de producir, por qué a ellos no le faltan, y lo que no vemos es que la falta de nuestra agua en nuestras ciudades es por una mala gestión de un recurso que la Comisión Nacional del Agua sí nos entrega, y que así mismo como entrega al sector productivo, bueno, pues ellos están utilizándola tal vez cada vez más eficientemente y tal vez pueden producir más con la misma cantidad de agua que tienen concesionada. Entonces, es un tema de modelo de gestión integral, Alberto, que por supuesto tiene una parte importantísima de recursos económicos, pero también de fortaleza institucional, y también tenemos que, es decir, pues la Conagua tiene que fortalecerse. Si algo va a funcionar en el tema del agua, es con una Conagua fuerte, es con una institucionalidad fuerte, que supervise, que distribuya, que mejore la eficiencia de todos los usuarios. Solamente creo que así lo vamos a lograr. Y es que sí, da coraje, Luis Eduardo González, de que hayan habido derroches multimillonarios en algunas obras que no funcionan y que para el agua pues no le metan dinero, ¿no? Es con
hambre no se juega. Mira, la verdad es que se han hablado siempre de algunos megaproyectos que han estado ahí y que bien vale la pena pensarlos, porque sí tenemos, como bien lo dice Hugo, una buena cantidad de recurso hídrico mal distribuido. Tenemos una gran parte del agua en el sur de México. Y bueno, pues este proyecto de China, lo pongo como ejemplo porque se fueron 1,400 kilómetros de distancia a llevar agua a beneficiar a 150 millones de habitantes. Es decir, con esos 1,400 kilómetros de agua benefician a todo México, por llamarle en esa población. ¿Hicieron un ducto o un río artificial? ¿O qué fue lo que hicieron en estos casi 1,500 kilómetros? Un acueducto del río Yangtze para regar precisamente las zonas áridas y poder ayudar a la producción agrícola y a la población que estaba en aquella zona. Es decir, esto es llaman ellos de norte a sur realmente 1,400 kilómetros. Pero es un proyecto con visión de futuro, no solo es calmar en ese sexenio, ¿no? Para hablar de esta condición. Déjame decirte que de Tabasco a Tehuantepec, el istmo de Tehuantepec tiene una enorme posibilidad de ser altamente productivo agrícola. A esa zona hay 300 kilómetros. Si me voy a ir de Tabasco a San Luis Potosí, que también tenemos zonas áridas, pero con un clima beneficiado que podría incrementar la producción, son 1,200 kilómetros. O si me voy de Querétaro, son 840 kilómetros. O sea, hay formas, sí, claro, pero hay que pensar en... Híjole, te perdimos, Luis Eduardo, en este asunto. O sea, mejor una obra faraónica de ese tamaño, Luis Eduardo, Hugo Rojas, no un Tren Maya, ¿no? No una refinería Dos Bocas, pues mejor el gobierno hubiera trascendido si hace un proyecto de esa magnitud que trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Por último, ya para que cierres tu idea, Luis Eduardo, 10 segundos. Bueno, pues nada más es que sí vale la pena, qué bueno que ustedes hacen y provocan esto para hacer conciencia. El agua es vida y nos falta mucho todavía para aprovecharla eficientemente. Parece un lugar común, el agua es vida, el vital líquido. Pero es la realidad, señores, con el hambre no se juega. Luis Eduardo, Hugo Rojas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy, muy interesante este tema y ojalá lo escuchen quienes toman las decisiones y no estarnos al temporal y a que nos caiga agua y a rezarle a los santos. Gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias.